El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. En su investigación para Aristegui Noticias, Karina Cancino exhibe un contraste brutal. Mientras el Estadio Akron se alista para recibir partidos del Mundial 2026, el entorno inmediato acumula, según documenta la autora, 456 bolsas con restos humanos, evidencia de una crisis forense que Jalisco no logra contener. El reportaje titulado Jalisco, suman 456 bolsas con restos humanos hallados cerca del Estadio Akron, detalla hallazgos que revelan una descomposición institucional muy profunda. 290 bolsas en Las Agujas, 130 cuerpos en un panteón clandestino, otras 89 bolsas en Nextipac y 48 más en Arroyo Hondo, con restos que van de meses recientes hasta 8 años sin identificar. Cancino recoge el testimonio de José Raúl Servín García, integrante de Guerreros Buscadores, quien resume la tragedia como una frase que desarma: vivimos con incertidumbre. Desde su voz se revela la otra geografía del Mundial. Colectivos que excavan mientras el estadio maquilla cifras, laboratorios forenses saturados, errores en manejo de ADN y amenazas del crimen organizado que alcanzan incluso al personal técnico. El texto subraya un punto incómodo. El gobierno estatal intenta cerrar fosas antes del Mundial, mientras las familias, advierte la autora, seguirán buscando aunque haya que excavar durante los partidos inaugurales. La crónica coloca así una pregunta de fondo: ¿cómo puede un país prepararse para un evento global cuando ni siquiera puede nombrar a sus muertos? 2. En Casa Rorty 54, Viejas lecciones del realismo político, publicado en Letras Libres, Manuel Arias Maldonado explica que el renovado interés por el realismo responde a un mundo cansado de promesas incumplidas, crisis democráticas y conflictos que obligan a mirar la política sin adornos. El autor sostiene que esa tradición, más diagnóstica que propositiva, recuerda que el poder siempre opera entre límites, intereses y tensiones estructurales que ningún idealismo corrige por decreto. Desde ahí recupera a Guicciardini, cuya nueva edición de los Ricordi muestra cómo la inestabilidad, la irracionalidad pública y la fragilidad institucional siguen marcando la vida política contemporánea. Arias Maldonado concluye que el realismo no resuelve la política, pero sí permite entenderla con lucidez. Advierte contra expectativas irreales y devuelve a los ciudadanos la responsabilidad de sostener el orden democrático. 3. En el Excelsior, Jorge Fernández Menéndez advierte en No llegaron todas que el festejo político por la llegada de una mujer a la presidencia no refleja la realidad que viven la mayoría de las mexicanas. El autor explica que mientras el gobierno presenta este hecho como una conquista colectiva, dentro del propio oficialismo persisten actitudes misóginas, respaldos a políticos acusados de violencia y un uso oportunista del discurso de género. Las cifras: más de 3,000 mujeres asesinadas al año, crisis de violencia sexual, embarazos infantiles y marginación en comunidades indígenas muestran que las condiciones estructurales siguen intocadas. Fernández Menéndez subraya que incluso la figura de la violencia de género se ha transformado en herramienta política para proteger aliados, debilitando la causa que dice defenderse. El texto concluye que el ascenso simbólico de una mujer al mando del país no modificó la vida diaria de quienes continúan enfrentando inseguridad, desigualdad y falta de justicia. La brecha entre el relato del poder y la experiencia real de millones de mujeres sigue siendo profunda y urgente de atender. 4. En Latinus, Lorenzo Córdoba Vianello desarrolla en La crisis solo revela la verdadera esencia autoritaria de la 4T una lectura contundente. Las 6 crisis recientes: viajes lujosos, propiedades inexplicables, redes de huachicoleo y vínculos criminales, no son accidentes, sino el retrato fiel de un gobierno que perdió cualquier capacidad de corregirse. El autor sostiene que la acumulación de escándalos exhibe la distancia entre el discurso de austeridad y las prácticas reales del poder. Pero el punto central está en la reacción oficial. Frente al malestar social por el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la protesta de la generación Z, el gobierno eligió descalificar,
intimidar y blindar el espacio público. Córdoba afirma que este comportamiento confirma el talante autoritario del régimen. El uso político de las fuerzas de seguridad, la criminalización de los críticos y el doble rasero de la justicia revelan un patrón. La 4T se siente moralmente infalible y desde esa soberbia cancela cualquier posibilidad de autolimitación. El balance del texto es claro. Lo que estas crisis muestran no es desorden, sino un proyecto que ante la presión social responde cerrando filas, desacreditando a los inconformes y normalizando prácticas represivas, mientras proclama sin pudor ser el gobierno más democrático de la historia reciente. 5. En Reforma, Catón utiliza un relato humorístico para introducir su crítica central: los tres grandes fracasos de la 4T: seguridad, educación y salud. Señala que desde que López Obrador llegó al poder y su proyecto continuó con la presidenta Sheinbaum, México se ha convertido en un campo de sangre, marcado por la violencia de los cárteles y por miles de muertos que el Estado no pudo o no quiso evitar. En educación, acusa que el sistema ha sido degradado por decisiones ideológicas y por la falta de calidad, obligando a muchas familias a recurrir a escuelas privadas. En salud, denuncia el desmantelamiento institucional, el manejo fallido de la pandemia y el desabasto criminal de medicamentos que agravó el sufrimiento de millones. El autor sostiene que estos males se combinan con la corrupción y la ineficiencia gubernamental, incubando la destrucción del propio régimen. Afirma que la 4T niega los valores que sostienen a las naciones democráticas: legalidad, justicia, civilidad y respeto a las instituciones, y que los países que renuncian a esos principios terminan en ruina. Cierra con un giro humorístico propio de su estilo, pero dejando claro su mensaje político. El proyecto gobernante ha fallado en aquello que prometió transformar y ha puesto en riesgo los fundamentos de un país que debería mirar al futuro y no al pasado. 6. Héctor Aguilar Camín sostiene que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca apropiarse por completo del ejercicio público. Señala que toda protesta, crítica u organización ajena al oficialismo es descalificada como ilegítima, manipulada o incluso delictiva, mientras el propio gobierno utiliza tácticas que antes condenaba. El autor subraya la doble moral del poder. Morena nació de la movilización social, pero hoy criminaliza el mismo derecho que lo hizo crecer. La respuesta oficial ante cualquier manifestación, amenazas, detenciones, desprecio, revela un intento de cerrar el espacio cívico y controlar la política como monopolio del Estado. Aguilar Camín advierte que ese patrón no solo frena el disenso, sino que erosiona la legitimidad democrática. Cuando el poder reserva el derecho exclusivo de hacer política, cualquier oposición se vuelve sospechosa por definición y la represión se convierte en herramienta cotidiana de control. 7. En Un momento de repensar las cumbres, publicado en Foreign Affairs Latinoamérica, Guillermo Fernández Soto y Andrés Rugeles advierten que las cumbres interamericanas y birregionales atraviesan un desgaste profundo que limita su capacidad de convocatoria y reduce su relevancia estratégica. Los autores describen una región atrapada en policrisis y fragmentación, donde América Latina y la Unión Europea han perdido la cohesión necesaria para construir consensos multilaterales efectivos. Señalan tres fallas centrales: la fractura del proyecto hemisférico, la caída en la asistencia a cumbres como la de las Américas y la CELAC Unión Europea, y el agotamiento del sistema multilateral, especialmente visible en la OEA. El texto plantea que la inercia diplomática vuelve obsoletos los actuales mecanismos y que los discursos oficiales ya no alcanzan para sostener legitimidad ni impacto geopolítico. Por ello proponen convocar a un grupo de alto nivel, expresidentes, expertos, sector privado y academia, para rediseñar el formato de estas reuniones y recuperar resultados tangibles. Su conclusión es clara: sin reingeniería institucional y nuevas agendas, las cumbres corren el riesgo real de volverse irrelevantes en el escenario internacional. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.